noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este lunes 21 de octubre. Les saluda Adaluz Sanjur, gracias por estar con nosotros en esta su pantalla de FETV y también a través de la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Vamos con los titulares para esta noche. En esta emisión de FETV Diario, clases en la Universidad de Panamá no se suspenderán durante este martes. Miles de panameños amanecieron sin el servicio de agua potable. Este lunes inició proceso de postulación para escogencia del nuevo defensor del pueblo. Varias familias se vieron afectadas por lluvias en Bocas del Toro. En las internacionales, el caos se apodera de Chile. Jornadas de protestas cobran la vida de 11 personas. Y en Bolivia se preparan para una segunda vuelta electoral. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Bien, y vamos a iniciar trasladando nuestras señales a la provincia de Colón. José Muñoz desde el distrito de Portobelo con los detalles de la festividad del Cristo Negro. Adelante. Así es, amigos televidentes, Adaluz, nosotros nos encontramos justamente, como bien lo mencionas, desde la parroquia en San Felipe Neri, este santuario en honor a Jesús Nazareno en Portobelo. Y como bien lo han dicho, esta maquinaria de FETV se trasladó hasta este punto desde el día sábado en la mañana para poder instalar todo el equipo y el día domingo, el día de ayer, llevarles a ustedes esa Santa Eucaristía a las 3 de la tarde. También hoy, como ustedes lo han visto, hemos podido transmitir la Santa Eucaristía presidida por Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, acompañado también por obispo de la Conferencia Episcopal Panameña a las 11 de la mañana. Allí Monseñor centró su mensaje también en los afrodescendientes y cómo ha llegado la fe hasta estos días y aquí en Portobelo cómo se vive aún más la fe. Habló también de las tradiciones y costumbres de nuestra iglesia y también las tradiciones y costumbres que tienen muchos peregrinos aquí en Portobelo. Ahora, hace un momento, ustedes pudieron ver a través también de las pantallas de FETV la Santa Eucaristía que presidió Monseñor Manuel Ochogavía, obispo de la diócesis de Colón Cunayala. También estuvo acompañado por algunos obispos de la Conferencia Episcopal Panameña. Y Monseñor Ochogavía también daba palabras de aliento a todos estos feligreses y les exhortaba a vivir una fe con un corazón contrito y arrepentido. Esas han sido pues las palabras que han marcado esta peregrinación de Jesús Nazareno en Portobelo en este año 2019. La calor está aquí presente, pero aún así seguimos nosotros para llevarle a ustedes todos estos detalles de lo que sucedió en esta gran fiesta el 21 de octubre acá en Portobelo. Adelante y más adelante tendremos otros detalles desde acá, desde el Santuario de Jesús Nazareno de Portobelo. Muchísimas gracias, José. Más adelante volvemos con usted y todo lo que acontece en esta fiesta del Cristo Negro de Portobelo. Vamos a seguir con más información y es que la Universidad de Panamá se pronuncia nuevamente en contra de las reformas constitucionales. Aseguran que la Asamblea Nacional desnaturaliza la Carta Magna. Después de la discusión de las reformas constitucionales, han quedado muchos sinsabores por algunos artículos polémicos aprobados en el primer bloque, principalmente en la comunidad de la Universidad de Panamá. Puesto que esas reformas son completamente perjudiciales y nefastas para la educación pública superior de calidad. No se nos había informado, habíamos preguntado en una primera instancia y nos habían señalado hace un mes que la Universidad de Panamá no iban a ser tocadas ninguno de los artículos que aparecen en la Constitución y la semana pasada nos enteramos que se había aprobado ya en primer debate estas dos. Afortunadamente, aparentemente hay una actitud positiva de parte de los diputados. Hemos conversado con algunos y nos han manifestado que esto se puede revertir. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá aseguró que la Asamblea Nacional quiere desnaturalizar la Carta Magna. Consejo General Universitario, donde se va a estar debatiendo las acciones que tomaremos los universitarios luego de conocer de manera introspectiva la aprobación de dos artículos que laceran la autonomía universitaria, como lo es la sustitución de la función constitucional que tiene la universidad de fiscalizar y la evaluación de títulos a nivel nacional e internacionales de otras instituciones de educación superior, y lo referente a equiparar en lo que sería
el reconocimiento de subsidios a universidades privadas, siendo estas empresas estatales en desmedro de los presupuestos que tiene la Universidad de Panamá y el resto de las universidades estatales. Sin embargo, estudiantes y profesores confirmaron que realizarán una marcha pacífica hasta la Asamblea Nacional como muestra de rechazo a las reformas constitucionales. Bueno, lo primero que es hacer el llamado a la Asamblea Nacional que revise no solo la reforma en cuanto al artículo que perjudica a la Universidad de Panamá, sino a cuanto a la reforma, la misma Carta Magna que están haciendo, que se ve un totalmente distanciamiento de lo que quiere la sociedad. Hacemos el llamado como universitario a que la Asamblea Nacional escuche a lo que es la sociedad panameña, del clamor que sienten de reformar situaciones que han venido socavando el sistema político en nuestro país. El gremio estará vigilando a lo que suceda en la Asamblea Nacional, dado que está en juego el futuro del país, aseguraron con cámara de Uriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Y con un pleno totalmente vacío debe continuar la discusión del segundo bloque de las reformas constitucionales. Diputado Juan Diego Vázquez expresó que algunos artículos ya aprobados serán removidos, entre ellos los que tratan sobre los medios de comunicación y universidades. Sin embargo, ya hemos propiciado y estamos entrando a una segunda reunión entre bancadas para alinear no solamente lo que vamos a discutir, sino para ser un poco más transparentes y un poco más cónsonos con el sentir ciudadano. Es importante remarcar que algunas de las cosas que se han criticado, que fueron aprobadas, no responden al sentir de la mayoría. Sin embargo, vienen a ser presentadas por un número pequeño de diputados o diputadas, fueron aprobados, sin embargo van a ser removidos del proyecto. Queremos, por lo menos la bancada independiente quiere, que este proyecto refleje lo que espera la ciudadanía de una nueva constitución. Controla la Asamblea, controla el Ejecutivo, una mejora a la justicia, mejorar la educación, la salud, la seguridad, tantas cosas que queremos trabajar y haremos lo posible para así lograrlo. Bien, y este lunes 21 de octubre inició el proceso de recesión para la escogencia de los aspirantes a defensor o defensora del pueblo. Correcto, el miércoles pasado la Comisión de Gobierno decidió establecer la metodología de lo que va a ser la selección del nuevo defensor o defensora del pueblo. Básicamente consiste en lo siguiente: el jueves y viernes de la semana pasada se abrió convocatoria pública, es decir, en medios de comunicación, periódicos, se avisó que se iba a dar una convocatoria. Y de esta semana, desde el lunes hasta el viernes, se está recibiendo aquí en la Asamblea Nacional las aspiraciones, las hojas de vida, la documentación necesaria para aquellos que quieren postularse a defensor o defensora del pueblo. Entonces, desde el lunes a viernes de esta semana se está recibiendo esa documentación, que luego la Comisión de Gobierno va a recibir, va a analizar si se cumple con los requisitos y va a llamar a entrevistas a aquellos que han cumplido con los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Son los requisitos que principalmente establece la ley, requisitos en cuanto a edad, por ejemplo, documentos que tienen que notarizar. Son requisitos bastante básicos, sin embargo creo que la parte importante no solamente va a ser esa, sino luego las entrevistas. Bien, y cambiamos de asunto. Durante este fin de semana se registraron varias afectaciones de viviendas en la provincia de Bocas del Toro. Según el SINAPROC, a través de su cuenta de Twitter, se reportó la afectación de 5 viviendas en Nuevo Paraíso por el desbordamiento de una quebrada en Almirante. 6 viviendas más se vieron afectadas tras el desbordamiento de quebrada Nigua. Por otro lado, en la provincia de Coclé se reportó el en el sector conocido como Santa Marta. El Sistema Nacional de Protección hace un llamado de prevención a la población que vive en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos durante el mal tiempo que se registra en el país. Bien, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales confirmó que se están realizando trabajos en la normalización del servicio de agua potable en los distritos de Panamá y San Miguelito, luego que la planta potabilizadora de Chilibre suspendiera sus operaciones debido a la interrupción en la distribución eléctrica. Como explicábamos al principio, el problema se da alrededor de las 1:57 de la mañana. Que hay un apagón total, se afecta el sistema de generación en Colón y parte de Chilibre en concesión de ENSA. Esto produce, ¿verdad?, que la planta de Chilibre quede fuera de servicio durante casi 4 horas. Nuestro personal técnico de la institución se apersonó juntamente con un personal de apoyo de ENSA
los cuales pues empezaron a hacer los arreglos dentro de la subestación y los paneles de control de la planta, los cuales pues ya a las 10 de la mañana, como habíamos dicho, se restableció al 100% del servicio. Copa Airlines anunció que los vuelos hacia y desde Santiago de Chile se mantendrán con normalidad a pesar de las protestas que iniciaron el pasado viernes. Además, se informó que los pasajeros que deseen cambiar sus itinerarios de vuelo podrán hacerlo si sus boletos fueron emitidos para los días 19 al 21 de octubre. Esos cambios se podrán realizar hasta el día de hoy, 21 de octubre. Buenas noches, amigos televidentes. Avanza la discusión en la Asamblea sobre las reformas a la Constitución. Hoy ya es 21 de octubre. Quedan tan solo 10 días para que finalice el periodo ordinario de sesiones. Y la aspiración de ellos en la Asamblea es que al finalizar el mes de octubre hayan hecho la aprobación en esta oportunidad para luego, en la siguiente legislatura que comienza en enero, darle el siguiente trámite. Esas reformas van mal, van por mal camino, van con mal objetivo, están distorsionadas. La idea, yo lo interpreté así, yo no sé usted que me está viendo, que es tan panameño y tan panameña, y vive aquí y entiende los problemas nuestros. Yo siempre había entendido que el gran objetivo de reformar la Constitución sin la necesidad de ir a una constituyente era modificar lo relacionado al órgano legislativo, al órgano judicial y al órgano ejecutivo. Modernizar, actualizar los tres órganos del Estado, hacerlos más dinámicos, más eficientes en la ejecución y toma de decisiones de cada una de sus responsabilidades. En el caso de tú me juzgas, yo te juzgo, el caso de los magistrados, los diputados y los magistrados, pensé que eso es lo que se iba a discutir de fondo. Pensé que se iba a tener el valor de discutir si deshacemos la figura de los circuitos electorales y transitamos a la figura de los diputados nacionales. Por lo menos a mí me gusta, yo prefiero nacionales, hay quienes dicen que provinciales. Nada de eso se está discutiendo. Se han metido una cantidad de temas que ya están logrando que sectores de la sociedad panameña se estén agrupando para favorecer el no en un eventual referéndum. Ya lo están logrando. Ya. Cuando un debate en la Asamblea tan temprano logra que ya sectores de la sociedad se estén agrupando, se estén organizando para el no, eso le está demostrando a usted que el debate va por mal camino. ¿Y qué pasó? Es que cada diputado consideró que puede hacer lo que mejor le parezca proponiendo lo que le da la gana. Y ha cambiado el rumbo de la reforma a la Constitución. ¿Que hay una cantidad de temas que deben ser objeto de debate? Por supuesto que sí. Pero ahora lo más urgente es debatir qué hacemos con la Corte Suprema de Justicia. Si se 9 magistrados, si se crea la sala quinta, si se sube la edad a la que se debe llegar a ser magistrado, si se sube el tiempo por el cual se es magistrado, cómo se elige a los magistrados, cuánto poder tienen los magistrados para poner orden hacia abajo dentro del órgano judicial y el órgano ejecutivo, que concentra una cantidad enorme de poder en manos del presidente de turno, sea quien sea. Eso no se está debatiendo. Y lo que estamos es en locuras de cambiar el concepto de la nacionalidad, como hablábamos la semana pasada, de el otro planteando el matrimonio igualitario, que yo no me niego a que lo discutamos, pero ahora lo urgente es esto, los 3 órganos. Si hay que crear figuras nuevas, si hay que empoderar a la Defensoría del Pueblo, si la hacemos desaparecer, porque tiene rango constitucional, si se le da categoría constitucional a la Caja de Seguro Social, para que logre los niveles de independencia en su
gestión y administración como lo tiene el Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque el Seguro Social maneja un presupuesto más alto que el del canal y porque las cosas que el Seguro Social haga o deje de hacer nos afectan a todos. Eso parece que son los temas urgentes, pero no, parece que hay diputados que como responden a agendas externas a las de la Asamblea, están introduciendo temas para confundir la discusión. En medio de eso, el presidente Cortizo, que hay que reconocer que ha sido respetuoso, sí, eso es un hecho cierto, pero ¿de qué vale que sea respetuoso en cuanto a yo ejecutivo le entrego al legislativo, como lo ordena la Constitución, la reforma y hasta ahí llegó mi trabajo? No. Y es que al haber hecho eso, hoy por hoy se consideran a las reformas huérfanas. ¿Quién está defendiendo las reformas? O por lo menos, ¿quién está defendiendo el documento original presentado por la concertación al Ejecutivo? El Ejecutivo agarra el documento de la concertación y se lo entrega a sí mismo al Legislativo. ¿Quién está defendiendo eso? Lo que está pasando es que están enchorizando el documento con una cantidad de temas que probablemente algunos vale la pena discutir, pero que no son la prioridad. No son prioridad. La prioridad era el legislativo, el ejecutivo y el judicial, el seguro social. Pero de eso no se está hablando. Hoy había un esfuerzo, un ejercicio por parte de las bancadas de los diversos partidos representados en la Asamblea para ponerse de acuerdo y podar lo que hasta ahora han hecho. Es decir, eliminar temas, porque además hay una cantidad de propuestas que tienen que ver con leyes ordinarias y no con leyes de rango constitucional. Y parece que están podando eso. Vamos a ver qué sale de esa discusión a lo interno entre las bancadas para ver si es rescatable este esfuerzo de reforma constitucional. Vamos a esperar mañana, el transcurso del día de hoy, incluso a estas horas de la noche, qué sale ese esfuerzo, ese ejercicio que están haciendo las bancadas para mañana conocer si esto se salva o no. Porque les reitero, es la norma que nos toca a todos los panameños por igual. La única norma que nos toca a todos los panameños es la norma constitucional. Por eso no podemos dejar esto en manos exclusivísimas de los diputados, así la Constitución lo ordene. Nosotros los ciudadanos tenemos que jugar un papel en esa discusión. Continuamos con más información. En el segundo bloque tenemos que hablar de lo ocurrido en Chile. Muy feo lo ocurrido. Eso será en el segundo bloque. Gracias, profesor. Más adelante volveremos con usted y este segundo análisis. Por el momento vamos a conocer lo que hace noticia a nivel internacional. Y estado de emergencia en varias ciudades de Chile y toque de queda luego de las protestas violentas del domingo que dejaron 7 víctimas fatales y unos 1.500 detenidos. Se intensifican las protestas en Chile. Saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El peor estallido social en casi 3 décadas dejaba el domingo casi una decena de muertos y unos 1.500 detenidos. Tras la tercera jornada de disturbios, el presidente Sebastián Piñera afirmó que están en guerra. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Se instauró por segundo día un toque de queda en 7 ciudades distintas, mientras que el estado de emergencia está vigente en Santiago y otras 9 regiones. Las autoridades informaron de 70 hechos de violencia graves, entre ellos 40 saqueos. El caos se extendió al aeropuerto de Santiago, en donde cientos de vuelos fueron cancelados. La ciudad estaba prácticamente paralizada, porque gran parte del metro estaba cerrado por los daños a 78 de sus estaciones, calculados en $300 millones. Los estudiantes llamaron a nuevas movilizaciones para el lunes. El detonador de las manifestaciones fue el aumento de la tarifa de metro, que ya fue revertido por el gobierno. Pero las protestas fueron haciendo eco en otras reivindicaciones y se fueron extendiendo a otras ciudades como Valparaíso y Concepción.
Al grito de basta de abusos y con la consigna Chile despertó en redes sociales, los inconformes reclaman el modelo económico en el que el acceso a la salud y educación es prácticamente privado, las bajas pensiones y alzas en servicios básicos, así como la desigualdad social. Seguiremos pendientes a esta situación en Chile. Por otro lado, Evo Morales gana las elecciones en Bolivia, lo que vislumbra una segunda vuelta por primera vez en la historia de este país. Evo Morales encabeza las elecciones presidenciales del domingo en Bolivia con el 45,28% de los votos. El exgobernante opositor Carlos Mesa ostenta el 38,16%. Con casi el 84% de las actas escrutadas, se visualiza una segunda vuelta por primera vez en la historia del país. El balotaje entre los dos más votados sería el 15 de diciembre y se convoca cuando ninguno de los dos candidatos alcanza la mitad más uno de los votos o logra el 40% de los sufragios válidos con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo. La jornada electoral boliviana concluyó en calma, aunque tanto seguidores del partido oficialista MAS de Morales como de la oposición han llamado a la rebelión y han prometido salir a la calle en caso de victoria del lado contrario. Además de presidente y vicepresidente, los 7.300.000 electores eligieron a 166 parlamentarios. Y en Honduras marchan en apoyo al presidente Juan Orlando Hernández, luego de que este fuera señalado como narcotraficante en una corte de Nueva York. El público quiere otra. Miles de simpatizantes del gobierno marcharon el domingo en la capital hondureña, en respaldo del presidente Juan Orlando Hernández. Los 7.000 simpatizantes del oficialista Partido Nacional ondearon banderas azules en apoyo al mandatario, acusado de narcotraficante en un juicio en Nueva York en contra de su hermano menor, Juan Antonio Tony Hernández, declarado culpable el viernes por la corte estadounidense. Y es lo que queremos los hondureños, queremos vivir en paz, que la tasa de homicidios siga disminuyendo y como gobierno, como partido el día de hoy, hemos dicho presente, dándole todo el respaldo al presidente Hernández. La oposición, integrada por el expresidente Manuel Zelaya, reclama la salida de Juan Orlando Hernández y el fin de lo que llaman la narcodictadura. Y que a Mel Zelaya me lo mande extraditado para Estados Unidos porque es uno de los narcos que traía también los avionetas llenas de droga cuando su mandato que él estaba. Excapos que colaboraron con la Fiscalía estadounidense aseguraron que el presidente hondureño recibió dinero de cárteles, incluyendo del mexicano Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. El presidente Hernández rechazó los señalamientos de la Fiscalía sobre que Honduras se convirtió en un narcoestado. La prisa bolivariana. Vamos, Macri, grita un centenar de venezolanos junto a miles de argentinos en una manifestación en Buenos Aires para apoyar su reelección. ¡Gracias, Argentina! Manifestación venezolana, pero en Argentina. Un centenar de venezolanos participaron el sábado del acto multitudinario del presidente argentino Mauricio Macri, antes de su cierre de campaña para las elecciones del domingo. Estos migrantes temen que una victoria del peronista de centroizquierda Alberto Fernández traiga una crisis como la de su país. Nosotros en Venezuela nos decían que nosotros no podíamos ser Cuba, nos decían Cubazuela, muchos se reían, muchos no lo creían y al final nos hemos transformado en Cuba. Ningún país está exento de vivir esta situación. La llegada de migrantes venezolanos a Argentina ha crecido exponencialmente. De poco más de 2.000 en 2013, ahora suman cerca de 170.000. Están marcados por la peor crisis económica y política de la historia venezolana reciente, con una hiperinflación imparable, escasez de alimentos y medicinas, cortes eléctricos y de agua, así como manifestaciones violentas y denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Leticia Rodríguez es una veterana analista de seguridad, pero en Buenos Aires vende arepas y empanadas. Yo les digo a los argentinos, yo vengo del futuro. Yo les dije, yo vengo del futuro, yo sé lo que es el socialismo, yo sé la mentira. A Jolimar Hernández la actual crisis económica argentina le recuerda a la de Venezuela, pero asegura que independientemente de quién gane las elecciones, seguirá apostando a los restaurantes venezolanos que fundó en Buenos Aires. Acá nosotros vamos a respetar lo que el pueblo argentino decida y nosotros deseamos con todo el corazón que sea lo mejor para la Argentina. El favorito Fernández no se define como socialista, pero causó polémica al asegurar que en Venezuela no hay una dictadura sino un gobierno autoritario.
Su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner, fue aliada y amiga del fallecido mandatario Hugo Chávez, mentor de Nicolás Maduro. Analistas consideran improbable que Fernández repita el escenario de Venezuela porque es visto como moderado y pragmático. Y a diferencia del país caribeño, Argentina tiene instituciones independientes, una economía diversificada y una clase media todavía fuerte. Al otro lado del mundo, y es que el presidente turco acusó este lunes a los países occidentales de haberse puesto del lado de los terroristas. Los detalles de la siguiente nota. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, atacó el lunes a los países occidentales que criticaron su ofensiva contra las fuerzas kurdas en Siria. ¿Pueden creerlo? Todo Occidente se ha puesto del lado de los terroristas y nos atacan todos juntos, entre ellos los países de la OTAN y los países de la Unión Europea, todos. Ankara lanzó el 9 de octubre una ofensiva en el noreste de Siria contra la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular, un grupo calificado de terrorista por el gobierno turco, pero apoyado por los países occidentales por su lucha contra la organización Estado Islámico. La operación fue suspendida desde el jueves gracias a una frágil tregua negociada entre Ankara y Washington, que según fuentes militares de Turquía terminará el martes a las 22 horas locales. El acuerdo busca permitir que la milicia abandone sus posiciones ubicadas cerca de la frontera turca y que Ankara establezca una zona de seguridad de unos 30 kilómetros de profundidad. Respecto de este último punto, las fuentes militares turcas indicaron que la zona de seguridad mediría 120 kilómetros de longitud en un primer momento. Y un tornado tocó tierra en Dallas la noche del domingo, causando daños a estructuras y dejando a más de 100,000 personas sin electricidad, según confirmó el domingo el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos. Hasta este lunes no había reportes de muertes o lesiones graves, según un comunicado del gobierno municipal. Bien amigos, con esta información vamos a hacer nuestro primer alto aquí en FETV Diario. No le cambie, que al volver continuamos con más información. Estamos de regreso con este informativo por esta su pantalla FETV y por la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Vamos con la información eclesial. Bien, y trasladamos nuevamente nuestra señal hasta la provincia de Colón. Hacemos contacto con José Muñoz desde Portobelo. Adelante. Pues seguimos acá desde Portobelo, ya la procesión ha salido y entonces nosotros nos encontramos con el padre Narciso Ábrego, quien es párroco de esta iglesia de San Felipe. Padre, ¿cómo ha sido el movimiento en estos días en que han venido muchísimas personas, peregrinos, hasta acá, hasta el santuario a Jesús Nazareno? Sí, exactamente. Desde el fin de semana pasado ha habido muchas afluencias de peregrinos aquí a este templo. Ayer, obviamente, en el transcurso de la mañana hubo más, ya en la tarde hubo menos, pero hoy sí, la verdad que las misas de la mañana todas han estado llenas. Padre, ¿qué mensaje tiene la iglesia para todos los peregrinos que han venido en estos días y que seguirán llegando aquí a las puertas del santuario de los pies de Jesús Nazareno? El mensaje siempre es un mensaje de reconciliación, de que Dios es un Dios misericordioso, un Dios cercano, un Dios que nos juzga, pero sí que nos pide que nos esforcemos cada día de acercarnos a Él. Un saludo entonces a todos los feligreses de todo el país que pues son devotos de Jesús Nazareno y quizás no han podido llegar hasta acá por alguna u otra condición. A todos los devotos de Jesús Nazareno les saludamos desde el santuario y pueden seguirnos a través de los medios que van a transmitir FETV, que va a transmitir FETV, la Eucaristía.
Muchísimas gracias, padre, y de verdad nosotros seguimos muy contentos desde acá. Por el momento ha sido todo y será pues hasta una próxima ocasión, el próximo año ya cubriendo todo lo que será la festividad de Jesús Nazareno de Portobelo en el 2020. Adelante. Gracias, José, también al padre Narciso, pues por sus palabras y sobre todo por atender a cada uno de los peregrinos que llegan al santuario de Jesús Nazareno de Portobelo. Y precisamente en esta fiesta del Cristo Negro de Portobelo, cariñosamente llamado El Nasa, FETV Diario ha preparado un especial sobre esta devoción. Cristo Negro de Portobelo, una de las festividades religiosas más atractivas de Panamá. Cada mes de octubre, miles de fieles devotos a Jesús Nazareno viajan a la provincia de Colón para agradecer en el templo de San Felipe los favores recibidos. Yo creo que la fiesta del Cristo Negro se enmarca dentro de este conjunto de tradiciones que tiene el pueblo panameño, que es un pueblo de fe, y que a lo largo y ancho de nuestro país va marcando ciertamente una relación muy cercana con nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos desde Cristo de Alange, el Cristo de Atalaya, el Cristo de Antón y aquí en Portobelo. Yo creo que todo esto expresa esa relación de fe, de amor, de misericordia que se tiene con un Dios que camina con su pueblo. El distrito de Portobelo es sin duda uno de los lugares que más atractivos turísticos tiene en la provincia de Colón, pero es esta festividad religiosa la que concentra mayor cantidad de visitantes una vez al año. Portobelo tiene diferentes atracciones. Parque Nacional, tiene su bahía, tiene conjunto monumental, tiene su tradición del Congo, tiene lo religioso. Pero a Portobelo la gente viene por dos cosas, y hablemos claro. Conjunto monumental y Abel Nazareno. Entonces, cuando estamos hablando de Nazareno ya está hablando de algo grande, por motivo de que el señor cantante Ismael Rivera lo promovió con su canción y se fue eso abriendo pública a nivel internacional. Inclusive hubo unos milagros que ocurrió también, en el cual vino a un tiempo la misma un ejército norteamericano y pusieron una bacha en el pueblo, ahí en la bahía, y alumbraron. Fue la primera vez que tuvo Jesús Nazareno en su procesión alumbrada con luz. Y entonces son cosas que ocurren. Entonces, tantos milagros, tantos testimonios que tú te vas a encontrar en las festividades, que tú le preguntas a la persona, ¿por qué caminas? ¿Por qué este sacrificio estás caminando de rodillas y echando trasera? Entonces cada uno dando su testimonio. Entonces cuando comienzas a enumerar te vas a dar cuenta tantos milagros que ha hecho, que tú mismo le dices, oye, no puede ser. Esas son cosas que te pones a ver, entonces es algo de la fe. La imagen del Cristo Negro de Portobelo expresa dolor, y es que narra parte de la pasión de Jesús cuando iba camino al Calvario. Luego de recibir azotes, va cargando la pesada cruz de madera acompañado de una corona de espinas. Es una imagen que expresa esa identificación de un Dios con el dolor del pueblo, de la gente, la exclusión, la pobreza, las situaciones familiares, la enfermedad, alguna situación de prueba que esté viviendo una persona, una familia. Es el rostro de la misericordia que mira, todo el que diga, no siempre me mira, pero no te mira para juzgarte, sino te mira para perdonar. Y a veces se tiende a ver hasta incluso en los comentarios que se hace como despectivo, ¿no? El Cristo de los ladrones, pero no nos damos cuenta, y Jesús mismo lo dice, yo vine por los que necesitan misericordia. Y a veces también en torno a Jesús los fariseos siempre murmuraban, mira, este come con los pecadores y se reúne con ellos, ¿no? Y el que busca la sanación es el enfermo, es el que busca al médico. El que se siente pecador va a buscar el lugar donde cree que encuentra la misericordia, y ese lugar obviamente es donde está Jesús. Hay muchas opiniones alrededor de las formas en que muchos fieles rinden homenaje con las llamadas mandas al Cristo Negro de Portobelo. Para aquellos que ofrecen estos sacrificios, es una cuestión de fe que les acerca más a aquel que les ha ayudado. Las diferentes expresiones
de las personas que vienen de todo del país, porque no solamente son colonenses o panameños, sino de todas las regiones del país, llegan hacia ese lugar movido por una gran fe, que eso es lo que tal vez yo rescato de esta festividad, que hasta nos cuestiona a nosotros tenemos tanta fe como tiene esta gente tan sencilla, tan humilde, que no importa los sacrificios que tengan que pasar. A mí me llama mucho la atención porque a veces cuando me acerco puedes encontrar alguna cartita o algún papelito que gracias Nazareno porque mi hijo estaba, o esta situación de familia, y tú lees que realmente la gente siente que Dios camina de su lado, Dios está con ellos en el momento de la prueba, y yo creo que eso es lo que más llama. El Cristo Negro de Portobelo, el NASA, como se le llama cariñosamente, atrae cada vez a más fieles que cercanos al 21 de octubre y más este mismo día, siempre les encuentras peregrinando rumbo al pueblito caribeño que resguarda la imagen de aquel que un día respondió a sus oraciones. Saludos a todos los fieles que en este momento caminan la procesión junto al Cristo Negro de Portobelo. Cambiamos de asunto, y es que durante el rezo del Ángelus el Papa Francisco recordó la Jornada Misionera Mundial y pidió oraciones por aquellos que han abandonado su tierra para llevar el cristianismo a otros lugares. También dijo que todos los cristianos allí donde se encuentren deben dar testimonio atractivo de su vida de fe. En la Plaza de San Pedro, la presencia de peruanos se hizo notar con la imagen del Señor de los Milagros. Y este mes de octubre ha sido nombrado por el Papa Francisco como el mes extraordinario de las misiones. Con este motivo presidió la misa en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco celebró una solemne misa en la Basílica de San Pedro con motivo del mes misionero extraordinario que se celebra en octubre. Entre los participantes había muchos venidos de tierras muy lejanas de Roma que recibieron la fe gracias a misioneros. En su homilía, Francisco hizo 3 recomendaciones a todos los católicos. Recordó que en las lecturas de la misa se había hablado de un monte y explicó que el discípulo de Cristo debe subirlo para estar más cerca de Dios y verlo todo en su conjunto. Por otro lado, recordó que a la cima de un monte no se llega por ciencia infusa, sino con esfuerzo, y también que es necesario aligerar el equipaje para subir mejor. El Papa recordó que el discípulo debe ser humilde y estar en su lugar, no debe ni suplantar a su maestro, ni predicar doctrinas equivocadas, ni convencer por la fuerza. El mes misionero extraordinario está conmemorando los 100 años de documento pontificio que se tiene como la Carta Magna de las Misiones, la Maximum Illud. La escribió Benedicto XV. En ella recordó a los misioneros que su tarea no era colonialismo ni promoción de intereses políticos occidentales. Durante la misa hubo una presencia importante de misioneros y de personas que viven en lugares de misión. Junto al Papa celebró Fernando Filoni, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, que se ocupa de coordinar los países en misión. La liturgia también tuvo una impronta particular gracias a aportaciones como la de coros como este, venidos de lugares de misión. Bien, y cambiamos de asunto. La Alcaldía de Panamá, por medio de un comunicado, informó que el día de hoy y mañana 22 de octubre, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, se entregarán los formularios con los requisitos para solicitar los permisos temporales para ejercer la bonería o economía de subsistencia durante los desfiles. Los interesados pueden retirar los formularios en Atención Ciudadana, ubicada en la planta baja del edificio Atillo, y en la subdirección de microempresario en el Estadio Maracaná, frente a calle 27 Final, corregimiento del Chorrillo. La documentación solicitada posteriormente se recibirá del 23 al 25 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en Atención Ciudadana en el edificio Atillo. El ingeniero Héctor Ortega, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, ha sido elegido como el nuevo director general y presidente designado de la Junta Directiva del Metro de Panamá, en reemplazo de Roberto Roy, actual titular, que presentó su renuncia a la Junta Directiva. Debido a la magnitud de las operaciones e inversiones, se tiene previsto un proceso de transición ordenado con el equipo del Metro de Panamá. Los integrantes de la Junta Directiva permanecen 7 años como directores. Amigos, con esa información vamos a hacer un alto para nuestra segunda pausa. Al volver tenemos más información aquí en FEDTV Diario.
De regreso, amigos televidentes. El viernes, Chile y el resto del mundo quedó impresionado por lo que pasó en su capital, en Santiago, y luego cómo comenzó a desbordarse a lo largo del territorio. Sí, resulta que el metro o el gobierno decidió aumentar la tarifa del metro. Me dicen, yo he estado en Santiago de Chile, pero nunca he montado el metro de allí. Dicen que es muy buen servicio, todo muy bien puesto. Bien. 4 punto algo centavos, no llegó a los 5 centavos el aumento. Y ¡puf! Estalló una revuelta social. La gente en las calles protestando. Y aquí en este momento hay que separar las cosas, porque, seamos realistas, Chile es visto como una democracia sólida. Chile es visto como una economía digna de imitar. Chile es visto como un país que ha hecho un gran trabajo por resolver el problema del modelo de educación. Y así como esos otros ejemplos, modelo en Chile, que está en el cono del cono sur. Bueno, pues parece que de ese gran y buen Chile que conocemos, parece que por debajo había una protesta silente de carácter social, económica, etc. Y cuando el gobierno anuncia el incremento del pasaje en el metro, la gente dice no lo aceptamos. Y sale la protesta. ¿Qué es? Una protesta cívica. En principio, una protesta ejemplar. Y una desobediencia civil incluso, porque dijeron toque de queda y la gente dijo a la calle. ¿Dónde se daña la protesta de los chilenos? Vergonzosa, sí. Vergonzosa. ¿Dónde se daña? Cuando personas encapuchadas se meten en la protesta y comienza la violencia. 10 muertos hasta ahora. Varios de esos muertos carbonizados en almacenes que fueron primero vandalizados y luego le metieron candela. No sé cuántos millones de dólares en reparaciones que le tienen que hacer ahora al metro por haber dañado no sé cuántas líneas o accesos al metro. Los mismos trenes y varias estaciones. Vergonzoso, por decirlo menos. Digo, ¿por qué es vergonzoso? Porque yo que he prestado mucha atención a la lucha del pueblo chileno desde la época de la dictadura de Pinochet, siempre han sido protestas muy cívicas, muy civilizadas. Pero bueno, en el mundo la población está cambiando y gente perturbada mentalmente, con agendas foráneas y locales también, encapuchados, se meten a revolver. Quemaron el edificio del periódico El Mercurio en una población fuera de Santiago, quemaron, como ya dije, unos trenes, quemaron automóviles, supermercados, otros tipos de empresas, edificios, todos encapuchados. Y fíjese que ayer yo vi en la noche la televisión de Chile, que pasa aquí en Panamá por el cable, y había gente diciendo, yo estoy de acuerdo con la protesta, pero no estoy de acuerdo con la violencia. Y gente que salió a tratar de limpiar los escombros. Y gente que salió a reclamar que ahora están preocupados porque no van a poder llegar a su trabajo porque dañaron el metro. Pero la violencia y esta gente negativa logró meterse en el movimiento y causar todo este desastre. 10 muertos, ya le digo. 10 vidas humanas perdidas, producto de esa violencia. Hay que fijarse en lo que pasó allí. Hay que fijarse bien en lo que pasó en Chile porque, ojo, nosotros aquí en Panamá no estábamos vacunados con ninguna de esas cosas que pasó en Chile, con un posible aumento de tarifa o de impuestos. Bueno, impuestos han dicho que no van a aumentar ni que van a subir, pero bueno, uno nunca lo sabe. Y con la protesta, sí, válida en democracia. Lo malo es cuando entra gente encapuchada, cuando meten la violencia en esas protestas democráticas. Eso es lo malo. Y probablemente lo malo también fue que el gobierno no diera explicaciones a tiempo. Esto sí lo
Lo estoy improvisando tal vez porque no conozco los detalles, si el gobierno de Chile dio las explicaciones previas. Sea cual sea la situación, la protesta en democracia es válida, pero lo que no es válido es la violencia, y menos aún si esa violencia trae como consecuencia pérdida de vidas humanas. Eso es inaceptable. Prestemos la atención a eso porque hay que ver qué no hicieron ellos que debemos hacer nosotros para evitar situaciones como esa. Continuamos con más información ya en la parte final de nuestro informativo. Gracias, profesor. Y precisamente FTV Diario le da seguimiento a la situación que se vive en Chile. Para eso hacemos contacto vía telefónica con el periodista Esteban Ramírez, quien nos tiene información a esta hora. Adelante, Esteban. Buenas noches, amigos televidentes de FTV Diario en Ciudad de Panamá. Me encuentro en Concepción, ciudad ubicada a 550 kilómetros al sur de Santiago de Chile, la capital. Y al igual que en las principales ciudades del país, se han generado una intensa movilización social, un estallido social que no tiene precedentes en los últimos 50 años en la historia de Chile, siendo la más grave la que ocurrió en 1973 con el golpe militar y luego el retorno a la democracia en 1989. Esta es sin duda la mayor crisis social que vive Chile y las causas pueden ser muchas de este estallido. Principalmente tiene que ver un estallido social producto que la ciudadanía, especialmente la clase media, perdió confianza en la democracia porque durante mucho tiempo sus demandas no fueron escuchadas. Se generó un fuerte desprestigio de los distintos poderes del Estado y además era una crisis que se comentaba que en las encuestas públicas que se hacen diariamente no salían muy bien, en muy buena posición, tanto el Ejecutivo, el Judicial y jurídico, judicial y el Ejecutivo. Principalmente las demandas de la ciudadanía son el sistema de fondos de AFP, sistema de previsión, donde los jubilados están obteniendo sueldos muy bajos, el costo de la vida, el alza del transporte, el alza del costo de la luz y del agua, principalmente eso, el costo de la educación y así una serie de otras demandas donde la clase media, que corresponde a trabajadores, profesionales, técnicos, empresarios, se han visto tremendamente afectados, generando este estallido social, el cual, la gota que rebasó el vaso, es una alza del transporte en el metro de Santiago, y esto generó el estallido social en todas las regiones del país. Chile en este momento es un país que está cansado por el exceso de corrupción, como así también una falta de credibilidad en los poderes del Estado. Hay que considerar en estos momentos que las principales ciudades del país se encuentran con toque de queda en distintos horarios. En el caso de Concepción, donde estoy, es de 18 horas hasta las 6 de la mañana y la ciudad está con tanquetas y militares, carabineros, que es la policía, están controlando la ciudad y aún así hay muchos ciudadanos que se mantienen en las calles resistiendo a la autoridad. El presidente Sebastián Piñera hace poco hizo un anuncio detallando que el día de mañana se va a reunir con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial, con el Parlamento, para negociar y alcanzar acuerdos que permitan dar luz a este conflicto. Esteban Ramírez Sangüesa, Concepción, Chile. Gracias al periodista Esteban Ramírez, quien nos da detalles a esta hora de la situación que atraviesa este país suramericano. FTV Diario le va a dar seguimiento a todo lo que acontezca el día de mañana. Volvemos al plano nacional y es que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos está en proceso de dar inicio al uso de la tecnología 5G en Panamá, la cual busca brindarle mayor velocidad a los usuarios de los servicios móviles que actualmente utilizan la tecnología 4G LTE. Según el
comunicado, esta nueva tecnología abre el camino a la evolución de la banda ancha móvil, conocida como 5G, y constituye una estrategia que abona el terreno para un mundo de beneficios nunca antes experimentados por los panameños. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, partió este sábado hacia Japón en un vuelo comercial para participar en la ceremonia de entronización de Naruhito como el nuevo emperador del país del sol naciente. La ocasión será aprovechada por el presidente panameño y la delegación para realizar distintas reuniones bilaterales y promover acercamientos que se traduzcan en la futura atracción de inversiones y otros beneficios para el país. El mandatario panameño viajó acompañado de su esposa, la señora Yasmín Colón de Cortizo, y se espera que esté de vuelta a Panamá el próximo 25 de octubre. Cortizo Cohen viajó también acompañado del ministro consejero para la facilitación de la inversión privada, José Alejandro Rojas, y el embajador y cónsul de Panamá en Tokio, Carlos Pérez. Amigos, hasta aquí las noticias en FETV Diario. Gracias por informarse con nosotros. Sigue en sintonía de FETV. Viene una transmisión especial con la festividad de San Judas Tadeo. Buenas noches.